Bendiciones a los hermanos y a los amigos, como siempre, ¿verdad? Viniendo a compartir aquí con nuestro hermano Salvador Barragán, con los también moderadores de este canal, los que están siempre colaborando para que estas transmisiones se lleven a cabo y nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Estos temas son preciosos, ¿no? Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos cómo el Señor, por su misericordia, nos da ese regalo inmerecido, en la cual pues nosotros no tenemos nada como nosotros poder pagar y agradecer un sacrificio tan grande, porque el ser humano es el culpable de sus desgracias, ¿no? Nosotros, desde la caída del ser humano en el jardín del Edén, pues nosotros nos desligamos, nos apartamos del Señor, y como dicen las Escrituras, estando destituidos de su gloria, pues Él vino y se hizo carne, ¿no? El Hijo, el Verbo eterno, para Él dar su vida, hacerse siervo, y siervo hasta la muerte, vencer la muerte, resucitar al tercer día, y entonces pues darnos esa salvación tan preciosa. Y por eso este es uno de los temas más bellos, ¿no? Que tiene la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vino y se hizo carne. Y también nos sirve como base para nosotros defender la fe contra toda falsa doctrina que quiera poner al hombre y a sus obras en equivalencia con ese precioso sacrificio y esa salvación que solo nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Sirve también para ayudar a los hermanos a que tengan argumentos y a que tengan los textos bíblicos a disposición, ¿verdad? Que sepan a dónde acudir para cuando se topen con estas doctrinas que ponen al hombre y a sus obras como partícipe de esa salvación, que nosotros obviamente somos los salvados por Cristo, pero nosotros no nos salvamos nosotros mismos, no podemos hacerlo. Así que una bendición, como siempre. Gracias, Salvador Barragán. No, al contrario, gracias a nuestro hermano Carlos Manuel Veloz. Ahorita se van a agregar seguramente algunos otros hermanos que también están por ahí invitados. Saludamos a nuestro hermano Álvaro Hernández, nuestro hermano Angelito, a Samuel Avilés, Juan Carlos Rodríguez, a Capi Vara. Saludamos también a Iconocastla. Saludamos a Elías Maldonado, a Osvaldo Coraza 28, Samuel Avilés. Saludamos a David Flores, nuestro hermano David Flores. Saludamos a nuestra hermana Gloria Álamo, nuestro hermano Frank Ardón. Saludamos también por ahí a Eric Larga Espada. Que Dios les bendiga grandemente. Nuestro hermano Edwin Rodríguez también hasta Puerto Rico. Le mandamos fuertes saludos a Rubén Andrés Ambrosio. Que Dios lo bendiga. Mis amados hermanos, vamos a tener el día de hoy este programa acerca de la justificación, tal y así como lo dice el título del programa. Les pedimos a todos los hermanos que nos apoyen a compartir este video en diferentes plataformas, ya sea por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, ahí en sus grupos, para que este programa pueda llegar a más hermanos. Saludos también a Damián Espino, a Tutoriales Requinto, a Juan Carlos Rodríguez, a Estuardo Cruz. Que Dios les bendiga grandemente. Entonces vamos a tener este programa de justificación. Vamos a hablar también lo que es la justificación, vamos a hablar un poquito de lo que es regeneración, vamos a hablar lo que es pues es el tema bíblico, ¿verdad? Porque la justificación, todos los temas los encontramos por medio de la palabra de Dios, pero también vamos a tocar algunas fuentes externas, porque por ahí he escuchado en diferentes plataformas que se ha dicho que se ha hablado de patrología, si los padres de la iglesia creían verdaderamente si el bautismo regeneraba, si los padres de la iglesia creían que eran justificados por la fe más obras. Entonces todos esos mitos el día de hoy los vamos a desmentir, tanto con la palabra de Dios, que es nuestra primera fuente de verdad, algunos pensamientos de los padres de la iglesia, y también vamos a ver si Juan Calvino
creía en una regeneración bautismal. Yo hago en forma de aclaratoria, yo no soy calvinista, yo no me apego a la confesión calvinista. Los bautistas no somos calvinistas, no hay porque nosotros estamos en contra del paidobautismo y el calvinismo está a favor del paidobautismo. Entonces, con ese simple hecho ya no nos hace calvinistas y no somos calvinistas. Pero vamos por ahí a desmentir ciertos mitos que se han dicho, tanto de la patrística, tanto de Juan Calvino, de John Wesley no vamos a decir nada, porque John Wesley sí cree en una regeneración bautismal, al igual que Martín Lutero sí creía en una regeneración bautismal. Entonces les damos la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio a este programa. Y por ser invitado de honor nuestro hermano Carlos Veloz, le vamos a dejar el tiempo para que él inicie con este tema, si la justificación es solo por fe más obras o es simple y sencillamente por fe. Entonces vamos a ver la posición bíblica y vamos a ver la posición sacramental, que en este caso la Iglesia Católica Romana se lleva el primer lugar, pero también la Iglesia Católica Romana tiene muchas hijas que siguen ese mismo modelo soterológico, tal y como lo ha enseñado Roma. Muchas neoiglesias se han apegado a esas confesiones o a esa soterología católica romana. Entonces dejamos el tiempo. Bueno, también saludo a nuestra hermana Tamara, que está por aquí, la esposa de nuestro hermano Angelito, que Dios le bendiga, a nuestro hermano Jorge de Perú, a Feliciano del Valle, a nuestro hermano Orión, que Dios le bendiga, a nuestra hermana Cecilia Valderas, también que Dios les bendiga grandemente. Adelante, hermano Carlos Manuel Veloz. Gracias, Salvador. Bueno, como decíamos, este tema de la salvación no es un tema complicado cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, pero a la vez es un tema que tiene muchas aristas. Entenderlo va a conllevar a poder darle seguimiento a un sinnúmero de procesos, pudiéramos decir así, que se ven en las Sagradas Escrituras, pero que tienen una única base, Y desde esa base entonces se van sumando algunos elementos que el Espíritu Santo nos trae, nos ayuda, nos va fortaleciendo día a día para nosotros llegar a lo más posible parecernos a nuestro Señor Jesucristo, como establece su palabra, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo, como el apóstol Pablo también dice, imítenme a mí así como yo soy imitador de Cristo. El versículo más conocido y el capítulo más mencionado en cuanto a la salvación está en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Muy conocido por todos los hermanos, del versículo 8 en adelante, aunque es bueno yo siempre recomiendo leer el texto completo para poder darle seguimiento y poder tener el contexto y poder hacer una buena exégesis del texto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, y que no es por obra para que nadie se gloríe. Este es el texto más utilizado. Yo creo que ese texto no necesita, ¿verdad?, que uno sea teólogo, que uno sea un erudito bíblico, que uno tenga que conocer completamente la historia de la iglesia. No. El texto es claro, y cuando lo vamos desglosando nos vamos dando cuenta que primero la salvación es un regalo, la gracia es un regalo, que ese regalo viene de Dios. O sea, los hombres no nos regalamos a nosotros mismos la salvación. Yo no puedo decirle a mi hermano Salvador Barragán: Salvador, yo te voy a regalar tu salvación. Ni él puede hacer lo mismo por mí tampoco. Veloz, yo tengo algo que te va a dar la salvación y te lo voy a regalar, porque la Escritura dice muy claramente que la salvación viene por ese regalo, esa gracia que Dios nos permite tener sin nosotros merecerla. Ese es el primer punto, ¿eh?
Luego hay un medio por el cual el Señor nos da ese regalo, que dice que es únicamente por medio de la fe. ¿Y por qué nosotros decimos únicamente? Aquí nosotros podemos venir y hacer un análisis morfosintáctico, un análisis gramatical, un desglose del párrafo, pero al final nos vamos a quedar con lo único que nos dice que solamente esa salvación, ese regalo, es por medio de la fe. O sea, el texto habla por sí mismo. Y vuelvo y repito, si nosotros redundar mucho, si nosotros necesitar un gran diploma, solamente entendiendo la escritura, viendo cuál es el medio, ella por sí mismo dice, por medio de la fe. Cuando utiliza el por medio de la fe y no te pone otro elemento, automáticamente te está dando únicamente el medio de salvación. O sea, yo no puedo agarrar el texto y quizás para ponerlo a mi gusto decir, bueno, por medio de la fe más mi dinero, por medio de la fe más yo darle alimento a un desvalido, por medio de la fe más yo autodenominarme un dador de algún tipo de proceso material. No, eso no lo dice el texto. Por más que yo quisiera poner algo ahí, no puedo violar el texto. Y dice, para ser más categórico, que esto no es don de nosotros. Oye, el texto me está diciendo que no es solamente porque yo dé algo, no es solamente porque yo vaya a hacer algo que vaya a ayudar a esa salvación, a alguna colaboración. No, el texto aún es más categórico. Dice que esto no es un don mío, no es un don de Salvador Barragán, no es un don de ustedes. Esto no es de nosotros, dice el texto, es un don de Dios. Y lo cierra, no da más nada. Luego, para terminar, por si no entendimos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que aún seamos más categóricos en el texto, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque en el Antiguo Testamento los israelitas entendían que ellos iban a ser reconocidos por sus obras. Y el Señor Jesucristo lo pone en múltiples ejemplos. Por ejemplo, aquellos poderosos, voy a parafrasearlo, no lo voy a decir tan textualmente bíblico, lo voy a parafrasear como si estuviéramos contando la historia. Jesucristo veía a esos poderosos que iban al templo a depositar sus ofrendas, ¿verdad? Con cofres de oros, gente que adinerada. Pero veía también a una viudita que llevaba todo lo que tenía, algo insignificante, como establece ahí. Jesucristo dice que esa gente, que incluso se burlaban de esa viudita, pobre, esa gente entendía en el pueblo de Israel que mientras ellos más predominancia tenían, más reconocimiento, que ellos cumplían la ley, que ellos hacían todo el esfuerzo para cumplir la ley delante de los sacerdotes, y ellos llevando su sacrificio delante de los sacerdotes, ellos podían justificarse. Jesucristo lo que vio fue la fe de esa viuda pobre, porque la fe llevó a esa viudita a dar todo lo que tenía, porque para ella era toda la riqueza que tenía disponible. Pero ¿quiere decir esto que fue la obra de la viuda llevar todo lo que tenía que le agradó a Jesucristo? No, porque el texto también nos apunta a lo que dice la palabra de Dios cuando dice que Dios únicamente se agrada de la fe, porque por la fe es que nosotros agradamos a Dios. ¿Cómo dice el texto textualmente? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Jesucristo, que miraba los corazones, miraba cómo actuaba la persona por fe, no por las cosas materiales que tuviese, sino por el anhelo que produce la fe, porque la fe, al ser un don de Dios, es Dios mismo que produce el querer como el hacer, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Otro ejemplo está el joven rico. El joven rico que va a donde Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús, para darle a entender que solamente Dios es bueno y que él, como se llamaba a sí mismo, el yo soy, el antes de Abraham
fuese, como él le dijo a los fariseos y a los saduceos, yo soy, que solamente era un término, un concepto que era utilizado únicamente por la deidad, por Dios, y por eso querían matar a Jesucristo, porque él se reconocía hijo de Dios, Dios mismo. Pues él dice, bueno no es nadie, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios, pero claro, refiriéndose al mismo, porque el mismo rico le reconoció maestro bueno. Entonces, el rico le pregunta, ¿qué yo debo de hacer para obtener la salvación? Jesús dice, bueno, cumple todos los mandamientos, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, ama al Señor Dios con toda tu fuerza. Y le dice ese osado rico, pero yo he cumplido todo esto. O sea, el rico entendía que él no había transgredido nunca la ley, cuando es completamente falso, mentira, ¿verdad? Pero en una concepción del pueblo de Israel, para el rico, él supuestamente cumplía todo. Jesús, como conoce el corazón, le dice, pero esto está muy bien. Entonces solamente te queda una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El rico se sintió completamente devastado, porque él tenía muchas propiedades y era amante de todo eso. ¿Ustedes saben lo que indica el texto ahí? Que todo lo que el joven rico dijo que había cumplido, en solo ese único mandamiento, había violado toda la ley. No una, toda la ley. Número uno, no amaba al prójimo, porque no vendió sus bienes para ayudar al prójimo, como Cristo le dijo, dáselo a los pobres. Número dos, no amaba a Dios, porque él reconoció que Jesús era bueno y a nadie se le llamaba bueno en el pueblo de Israel, porque tenían que obedecer la ley de Moisés, ¿verdad? Y siempre la vivían transgrediendo, y por eso tenían que sacrificar corderos, llevarlo al templo para el perdón de los pecados por la sangre del cordero. Por lo tanto, nadie era bueno nunca, porque año por año tenían que hacer el sacrificio. Violó también eso, no confió en Dios. Otra, el orgullo, porque al tener tanta riqueza, prefirió no seguir a Cristo y prefirió a él confiar en él mismo. Por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino, que entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Por esa transgresión. Pero se refería a la riqueza de los hombres, no, sino al amor a todas las cosas, a lo material, a las obras, a lo material. Entonces, por eso yo quiero comenzar con esta introducción, ¿verdad? A manera de una narrativa histórica, pero bíblica, parafraseando la palabra de Dios y tomando este primer versículo que va a ser la base de todo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Salvador Barragán. Gracias, hermano. Bueno, mis amados hermanos, tenemos la primera introducción del hermano Carlos Veloz. ¿Qué es lo que nosotros venimos el día de hoy aquí a exponer? La justificación. Entonces vamos a ver las dos caras de la moneda: la justificación que proclamamos los evangélicos y la justificación que enseña la Iglesia Católica Romana y las hijas de la Iglesia Católica Romana. Sí, muchas iglesias que se identifican como evangélicas, pero no tienen una soteriología evangélica.
Esto no tiene nada que ver con calvinismo, esto no tiene nada que ver con arminianismo, esto no tiene nada que ver con wesleyanismo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que la justificación dentro del catolicismo romano implica un sistema sacramental. La Iglesia Católica Romana es sacramentalista y tiene un sistema sacramental. La Iglesia Católica Romana, recordemos que tiene 7 sacramentos, que es el bautismo, que ellos lo ven como el inicio de la vida cristiana, que ellos enfatizan en lo que es la regeneración bautismal. Ahora, mis amados hermanos, ¿de dónde viene esta doctrina de la regeneración bautismal? Dogmáticamente se hace desde algunos tiempos prenicenos, posnicenos, ahorita lo vamos a ver en cuanto a patrología, qué es lo que nos dicen en cuanto a la regeneración bautismal como sacramento. Pero recordemos que el Concilio de Trento es una respuesta, o más bien dicho, el Concilio de Trento es el que reformula, el que dogmatiza todas las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es el Concilio de Trento en el siglo XVI más importante. Después viene el primer Concilio Vaticano, después Concilio Vaticano II. Pero este Concilio de Trento hace de manera sistemática, sacramental, la soteriología católica romana, que en primer lugar pone el bautismo, pone la confesión al sacerdote, pone la penitencia, pone la Eucaristía, y de ahí se deriva lo que es el purgatorio, lo que son las indulgencias. Entonces todo este sistema sacramentalista pone que es lo que necesita cumplir el hombre para poder tener una paz con Dios. Este sistema puede ofrecer extremadamente, o es extremadamente precaria. Entonces el individuo muere en pecado mortal, y según la Iglesia Católica Romana, si como no hizo buenas obras, será inútil y no será salvo. Entonces es interesante ver cómo es todo este sistema católico romano sacramental, con todos los elementos, se encuentra en una iglesia verdaderamente que le pone colaboración el hombre, o que si tuviera el hombre un presupuesto dentro de su economía para colaborarle a Dios para la salvación. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema de la justificación? Primeramente, hermano, necesitamos entender o necesitamos comprender qué es lo que significa la palabra justificación. Se habla mucho de justificación, pero nosotros tenemos que entender que la justificación es el tema más importante de la soteriología en cuanto a la salvación. Es el tema más. ¿Qué significa la palabra justificación? La palabra justificación simple y sencillamente es la declaración hecha por Dios de perdonar. Entonces, la palabra justificación es uno de los muchos términos, hermanos, que se habla en la palabra de Dios, que se habla en la Biblia, que se usa en la Escritura para decirnos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Se encuentra muchas veces en la Biblia, ahorita lo vamos a tocar, pero el que más enfatiza esta palabra de justificación es el apóstol Pablo, en cuanto a la carta a los romanos y en cuanto a la carta a los gálatas. Entonces la palabra justificación, hermanos, es especial dentro de la soteriología, y les digo que se puede decir que es el cuerpo del evangelio, porque es cuando el pecador es declarado justo delante de Dios. Entonces, si no es justificado, pues la ausencia de Dios del perdón no está en el creyente. Entonces, hay muchas controversias en cuanto a este tema. Primeramente, ¿de qué nos perdona Dios? ¿De qué nos justifica Dios? La palabra de Dios es clara y es enfática, y nos dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ojo, hermano, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿sí? No hay quien entienda. Moralmente el hombre sí está en un estado pecaminoso. No hay quien busque a Dios. Nuestra libertad que tenemos es siempre nuestra libertad va para satisfacer nuestros propios deseos de la carne, por nuestro estado pecaminoso. Entonces el hombre busca a Dios solo cuando tiene alguna necesidad, pero sigue viviendo en un estado pecaminoso, sigue viviendo en un estado caído.
El hombre, mis amados hermanos, su inclinación es a pecar. Y esto lo dice el libro de Génesis capítulo 6. Dice que al Señor le pesó en su corazón haber hecho al hombre, porque sus deseos, sus caminos era solo hacia hacer el mal, hacia la maldad. Dios trae un diluvio, trae la destrucción de la tierra por medio del agua, por medio del diluvio. Podemos ver aquellos sodomitas que su inclinación era también netamente carnal. Dice el profeta Isaías también que nosotros de los pies a la cabeza somos como llaga podrida por el pecado. Dice Pablo a los Romanos capítulo 3 versículo 10 que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no es algo que se le está ocurriendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está citando los salmos del rey David. David en el Antiguo Testamento dice que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que todos se desviaron. Y remata el apóstol Pablo en Romanos 3:23 y dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Entonces aquí hay dos caminos, y dentro del cristianismo, hermanos, solo hay dos vertientes. Solo hay dos vertientes. La primera vertiente es la que ofrece la iglesia evangélica, que es la pegada a la palabra de Dios, que ahorita vamos a ver los términos de justificación y cómo justifica a Dios. Para entender la palabra justificación, primeramente tenemos que entender de qué somos acusados, por qué somos culpables, de qué nos va a justificar Dios y de qué nos va a perdonar Dios. Entonces la justificación es el centro del evangelio. En todos los tiempos, en todos los creyentes, hermanos, en el Antiguo Testamento, Abraham fue justificado solo por la fe. Y podrá decir alguien, pero Abraham también actuó por medio de las obras. Claro, y eso ahorita lo vamos a analizar. Pero tuvieron que pasar un par de 13 o 15 años para que Abraham actuara. El momento de que Abraham le creyó a Dios fue justificado. Noé también fue justificado solo por la fe, porque le creyó a Dios. Y cuando fue justificado por la fe, ¿sí?, su fe le llevó a actuar. Después hizo el arca. Rabá la ramera fue justificada solo por la fe. Por fe, cuando le creyó a aquellos espías y sabía que el Dios de Israel luchaba por su pueblo. El rey David, ¿qué méritos hizo para ser perdonado por Dios? ¿O qué vio el Señor en David para que Dios lo justificara? Por la fe. A David no le importó ser rey, él se quitaba sus ropas reales, se quitaba su corona, danzaba a Dios, alababa a Dios, adoraba a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, Pablo es muy enfático y nos dice que por la ley nadie se salva. En el Antiguo Testamento, las personas cumpliendo la ley, no hubo absolutamente ni una sola persona que cumpliendo toda la ley de Dios se salvara. ¿Por qué? Sencillamente, Pablo dice que no hay justo ni aun uno, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. El hombre es moralmente responsable ante Dios. Esto no nos hace que nosotros seamos demonios, seamos diablos, que estemos caídos, perversos. Dios detiene la maldad, pero sí el hombre está en un estado pecaminoso. Y el hombre siempre, y usted lo puede experimentar y usted no me va a poder dejar mentir, que siempre el ser humano busca la satisfacción de nuestros propios deseos, ya sean carnales, ya sean de cualquier índole que vaya inclinación al pecado. Esa es la inclinación, esa es la naturaleza pecaminosa. Y el hombre está en un estado de pecado. Por eso Pablo dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El motivo, hermanos, por el cual el ser humano no puede ver el rostro de Dios es porque tenemos un Dios que es santo. Dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 6 y versículo 4, que en el tiempo del rey Usías, él vio sentado al Señor en su trono, y que por encima de él había querubines, que tenían 6 alas, que con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y cada uno daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Así de grande es la santidad de nuestro Dios. Por eso no podemos ver el rostro de Dios. Y esto tiene algo que ver. ¿Por qué los querubines tapaban su rostro? ¿Por qué cubrían sus pies? Y daban voces diciendo: Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Si nosotros miramos a un Dios santo, santísimo, la santidad de nuestro Creador, morimos porque Él es santo.
estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Solo hay un medio de reconciliación. Solo hay un medio, el cual es nuestro propicio. Recordemos, hermano, que cuando vemos la palabra justificación en la Biblia, cuando vemos la palabra amartología, el pecado en la palabra de Dios, nosotros somos los culpables. La palabra de Dios siempre, la justificación la tenemos que ver como la sustitución penal. Siempre lo tenemos que ver en términos legales, en términos judiciales. Porque hay un juez, y ese juez es Dios que está sentado en su trono. Y así nos lo describe la palabra de Dios. Apocalipsis 22, cuando estén las personas frente al gran juicio del gran trono blanco, hay un juez, hay un acusado delante del juez que somos nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? O sea, nosotros somos los acusados, los culpables. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a un Dios santo. Hemos ofendido a un Dios santo por nuestros pecados. Y eso, sean ateos, sean de la nacionalidad que sea, de la creencia religiosa que sea, de la posición social que sea, somos culpables ante Dios, ante un Dios santo. Lo hemos ofendido por nuestras transgresiones, que es no obedecer la ley de Dios. Somos culpables. Y hay un fiscal, hermanos, que nos está acusando delante de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos dice: alégrense, moradores de la tierra, porque el que los acusaba ya no los va a acusar. Y ese es Satanás. Recordemos aquel pasaje de la palabra de Dios en Job, cuando Satanás paseaba por la tierra, y el Señor le dice: ¿Has visto a mi siervo Job? Satanás dice: pues cómo no te va a adorar si todo se lo has dado en su mano. Quítale y verás que te maldice en tu propia cara. Satanás es el acusador, Satanás es el fiscal, el que está buscando pruebas, ¿para qué? Para que el hombre cometa más pecados y se separe más de Dios. Pero el hombre por naturaleza comete pecados no por la obra del diablo, sino por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero la noticia que nosotros tenemos, que es la noticia más grandiosa que tenemos en la Biblia, es que estamos en el banquillo de los acusados. Tenemos un juez justo delante de nosotros. Hay un fiscal que nos está acusando, que es Satanás, pero nosotros tenemos un abogado. Y esto lo dice la palabra de Dios, el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. O capítulo 1, en el último versículo del capítulo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecador tiene un abogado, hermano. Ese abogado es tan perfecto que nunca ha perdido un solo juicio. ¿Cuántas veces usted ha estado en pleitos, ha estado en problemas legales, que lo han defraudado los abogados, que lo han robado los abogados, que le han quitado su dinero y no le han resuelto la pena legal, y sigue usted estando en el banquillo de los acusados? Cualquier ser humano, ¿y esto qué representaría para nosotros? O sea, que cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas en nosotros mismos, como el catolicismo romano y todas las iglesias pseudoevangélicas que confían en sus propias fuerzas para salvarse, aunque quieran maquillar la gracia de Dios, que digan: no, nosotros no decimos eso. Sí lo enseñan literalmente, porque la gracia es gracia y la gracia es incondicional. Si no fuera gracia. Tenemos un abogado tan perfecto que nunca ha perdido un solo juicio. Delante de nosotros hay un juez que no puede ser sobornado. Los jueces en la tierra pueden ser sobornados, se pueden corromper, pero nuestro Dios eterno es un juez justo, que va a dar a cada quien lo que merece. Esa es la palabra justicia. Si usted pone un equivalente, hermano, usted pone una pesa, ¿qué pesaría más, el amor de Dios o la justicia de Dios? Usted ponga una línea vertical y dígame qué pesa más, el amor o la justicia de Dios. Decimos que nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios es el soberano de todos los reyes. Nuestro Dios es perfecto en todos sus sentidos. Entonces, ni el amor de Dios puede ir por encima de su justicia, ni su justicia puede ir por encima de su amor. ¿Sí? Nuestro Dios es justicia. Nuestro Dios es amor.
Nuestro Dios es un Dios benevolente, es un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia. Si Dios aplicara su amor en su totalidad sin aplicar su justicia a los seres humanos, pues entonces su amor tendría que estar por encima de su justicia. Entonces ya no sería un Dios tan perfecto, porque es más amoroso que justo. Pero la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor Dios lo mostró en Cristo Jesús, que es nuestro propicio, que es nuestra reconciliación para con el Padre. Su justicia se miró, su perfección en Cristo, porque dice la palabra de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces Cristo es nuestro propicio, es nuestro abogado, es el medio de reconciliación, el único medio que existe para reconciliarnos para con el Padre. Y esto es por la sola fe, sin ninguna obra del ser humano. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo como en nuestro único y suficiente Salvador. Para que vayamos viendo un panorama, mis amados hermanos, en cuanto a la justificación solo por la fe. Somos culpables delante de ese juez, tenemos un abogado y tenemos un fiscal que está buscando pruebas para acusarnos delante del Padre. Pero ese abogado es un abogado tan perfecto que nunca, escúcheme bien hermano, nunca de los que ha participado por uno de sus hijos ha perdido un juicio. Es un abogado perfecto y se llama Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahorita termino aquí mi primera intervención, ahorita vamos a abundar más profundamente para entender qué es la justificación y de qué nos ha salvado Dios. O si es solo por la fe o es también por las obras. Dejo el tiempo a nuestro hermano Carlos Veloz también para que tenga su participación. Adelante, hermano. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Carlos. Gracias, Salvador. Bueno, aquí está nuestro querido hermano Joel Moody. Dale su tiempo de presentación. Sí, gracias a nuestro hermano Joel Moody que está aquí también. El hermano Joel Moody nos va a ayudar bastante y nos va a apoyar bastante en lo que es la patrología y toda esta parte. Pero damos el tiempo también para que nuestro hermano Joel participe. Él va a dirigir, por supuesto, ahorita el programa. Entonces damos el tiempo para que participe nuestro hermano Joel. Que trabaje. Que trabaje, ¿no? Bendiciones, mi hermano Salvador. Bendiciones, mi hermano Carlos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes rica y poderosamente. Gracias también ahí el hermano por enviarme el enlace y a todos mis amados hermanos que están aquí en la transmisión. Bueno, veo que se está hablando sobre la fe o sobre la justificación. Y bueno, sí es un tema muy, muy bonito para mí poder compartirlo. Así que voy a escuchar ahí lo que tenga que decir mi hermano Carlos Veloz y luego ya Dios mediante pues estaremos aportando ahí lo que Dios nos dé de sabiduría para poder compartir sobre este tema. Gracias, mis hermanos. Adelante. Gracias, Joel. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, que te permite estar aquí. Yo sé que tú nos vas a ayudar bastante de este tema, porque el tema de la salvación, el Señor nos ha permitido en estos días, entrando el año,
que presentemos razón de la fe que hay en cada uno de nosotros, precisamente con temas de qué es lo que nos salva, cuáles son los elementos que nos salvan, cómo se realiza la salvación, quién da la salvación, en qué momento inicia la justificación, cómo es que somos justificados, ¿verdad? Todo eso. Y por eso este tema, pues es prudente que lo toquemos con la mayor profundidad que podamos, que el Señor nos permita. Yo quiero seguir con la palabra de Dios y quiero hacerlo quiero seguirlo contando a modo de historia, ¿no? Para que los hermanos vayan dándole seguimiento, se transporten mentalmente a la época de Cristo, cuando Cristo estaba caminando en Israel, predicando su palabra, llevando amor, llevando el perdón de los pecados, sanando personas. En ese momento, ¿no?, en que él, antes de su muerte, él estaba perdonando pecados. Yo quiero mencionarle un ejemplo muy bonito de una mujer, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en la casa de Simón, el fariseo, que lo invitaron a comer, lo invitaron, esa gente hipócrita, ¿verdad? Lo veían predicando, piensen, lo veían predicando, y muchos fariseos que le respetaban, algunos se burlaban y otros con ese respeto lo invitaban a comer. Bueno, pues un fariseo lo invitó a comer. Eso está en Lucas capítulo 7. Lean esa historia. Pues resulta que sentado el Señor en la mesa, llega esta mujer y derrama aceite sobre él, le besa los pies, llora delante de él. Y como era costumbre en la ley o en la concepción de la ley de los israelitas, este fariseo comenzó a decir: si este hombre supiera quién le está ahí besando los pies, quién le está derramando aceite, ni dejara que lo tocara, porque nosotros somos o sea, estoy parafraseando ahora, imaginándome, yo me estoy transportando a esa época. Nosotros somos los que estamos justificados por las obras, por la ley. Nosotros somos los fariseos. Nosotros no necesitamos nada porque nosotros tenemos la ley de Moisés aquí. Bueno, pero esa mujer que era pecadora, en el texto se le dice pecadora, ¿verdad? Como que los demás no eran pecadores, pero así se le menciona en el texto. Esa mujer lloró mucho. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice al fariseo: no me diste beso, mas esta, desde que entró, lo voy a leer en este fragmento solamente. Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo el Señor en ese momento, sin mucho parafraseo, sin mucho show, sin mucho circo, como nosotros vemos a muchas sectas al día de hoy, que quieren hacer mucho circo y decir: no, es que tenemos que ir a un río, echarnos agüita, parar a agarrar de la mano a una doñita, cruzarla por la calle, porque el Señor me va a dar mi corona, porque yo me estoy salvando. Mira, Señor, mira que yo me estoy ganando esa salvación por mí. Como lo hace mucha gente hoy y como muchas personas a lo largo de la historia en falsas doctrinas lo han venido entendiendo de esa manera. No, mira lo que dice el Señor ahí. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Simplemente eso hizo el Señor. El Señor simplemente, por amor hacia ella y viendo la fe de ella, porque el Señor conoce los corazones de quien perdonaba en ese entonces, no la mandó a degollar a un becerro, no la mandó a ir al templo a dar dinero, no la mandó a lavarse en ningún río, no la mandó a hacer absolutamente nada. Por la misericordia de Dios, por su plena potestad, Él le dijo: tus pecados, tus muchos pecados te son perdonados. No necesito más nada. Pero hay otra historia, hay otro texto interesante, precioso también. El Señor dice en Primera de Corintios capítulo 1:
Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Eso es hablándole a Pablo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Doy gracias sin cesar a mi Dios porque ustedes y por la gracia de Dios, repite Pablo, no dice más nada, por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de la palabra y de conocimiento. Está hablando ahí ya de la palabra de Dios, la que santifica, justifica, y la gracia de Dios. A medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo, no les falta ningún don del Espíritu y solo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué esperaban ellos en ese momento con Pablo ahí? La venida de Cristo. No les necesitaban ningún don, dice Pablo, y por la gracia que ha sido dada. Pero continúa Pablo diciendo, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo, Jesús nuestro Señor. Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Qué está mencionando Pablo aquí? La crucifixión de Cristo. ¿O fue bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno. Mira cómo Pablo dice, doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno. Ya estas personas esperando la salvación, o sea, la venida de Cristo, como dice Pablo, ya con la gracia dada, con los dones del Espíritu dado, y Pablo dice, doy gracias a Dios. Él dice, me lamento. Pablo no dice, me lamento que no los he bautizado, porque hasta que yo no los bautice, ustedes no tienen la gracia, ustedes no tienen los dones espirituales, ustedes no son salvos, ustedes no pueden esperar a Cristo. Pablo no dice eso en el texto. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que yo no he bautizado a ninguno, pero sigue Pablo todavía. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Es decir, Pablo en su ministerio de predicación de salvación, la gracia de Cristo, el perdón de los pecados por Cristo, él dice, yo no recuerdo haber bautizado a más nadie. No simplemente a estas personas que Pablo le está diciendo, dejen la división, que ustedes no son de Cefas, ustedes no son míos, ustedes no son de nadie, ustedes son de Cristo. Tienen los dones del Espíritu y tienen la gracia. Y están esperando la venida de Cristo. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido. ¿Eso no les suena familiar a ustedes cuando ustedes ven ahí personas con mucho léxico, mucha academia, mucho nivel, mucha teoría? Pablo, apóstol a los gentiles, un hombre letrado en el conocimiento de la ley de Moisés, un hombre que fue de los mejores alumnos de Gamaliel, un hombre que se llamaba justo y de mucho conocimiento, respetado frente a los sacerdotes, fariseos y a los saduceos. Un hombre respetado. Pablo a los pies de Gamaliel, formado. Él dice, yo no vine aquí a hablarle a ustedes con palabras lisóngenas. Estoy parafraseando, ¿verdad? Transportémonos a ese tiempo. Pablo ahí no dice que no bautizó a nadie, pero la salvación, dice él, que ya tenía la gracia de Dios. Ellos tenían la gracia de Dios, no quería haber divisiones y ya habían sido justificados porque estaban esperando a Cristo. ¿Qué hubiese pasado si uno de estas personas hubiera muerto ahí? Transpórtense al tiempo del apóstol Pablo. Pablo iba a cargar con la sangre de esas personas, con la pérdida del alma de esas personas, porque él dijo, yo no he sido
enviado a bautizar, yo he sido enviado a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. En el momento en que predicamos a Cristo, ya estamos predicando buenas nuevas de salvación. En el momento en que Cristo, por su gracia, da el don de la fe a la persona y reconocen a Cristo, ya son justificados delante de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo aquí. Entonces, hay otros muchos textos de luego de que Cristo resucitó, de antes de Cristo resucitar, cómo Cristo perdonaba pecados. Él, por su soberanía y su voluntad, porque Él es el único que da la salvación, independientemente de cualquier otro mandamiento que nosotros, puestos en el Espíritu Santo, el querer como el hacer, cumplimos porque ya hemos sido salvados. No lo cumplimos para salvarnos, lo cumplimos porque ya hemos sido salvados. Eso es lo que significa el evangelio. Si yo me bauticé es porque ya yo fui salvo, el Señor me llevó a bautizarme, me puso ese sentir en mí y yo me bautizo para proclamar que soy cristiano, no para salvarme, porque ya Cristo me salvó, me justificó delante del Padre. En el momento en que Él puso, por su gracia, el don de la fe en yo reconocer, Señor, pero yo soy pecador, perdóname, lo reconozco, Señor. No yo ir a una piscina a tirarme ahí. No yo ir a cruzar a una doñita, que todo eso es válido delante de Dios. Son cosas que agradan al Señor, pero ya nosotros hemos sido salvados y lo hacemos en el nombre de Cristo para glorificarlo a Él. Hasta ahí lo voy a dejar para que mi hermanito Joel Muy también, ¿verdad?, nos ayude un poquito. Adelante. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bendiciones mis amados hermanos, y sí, exactamente, la Biblia en todos los pasajes de las Sagradas Escrituras nos enseña que somos justificados por la fe, por la fe. Ahora, el detalle está en que tal vez muchos católicos, no digo todos, ¿no? Digo muchos, porque yo sé que muchos católicos desconocen las doctrinas del cristianismo evangélico. Y pues lamentablemente les enseñan a ellos que nosotros descartamos completamente las obras, que solamente fe nada más y obras no. Eso es completamente falso. Lo que en la Iglesia Católica Romana enseña es muchos católicos enseñan una justificación por fe más obras. Los cristianos no enseñamos una justificación por fe más obras. Los cristianos enseñamos la justificación por la fe que produce obras. Eso es lo que nosotros enseñamos. No una justificación de fe más obras, sino la justificación por la fe que produce obras. No es una fe muerta, como dice Santiago, sino una fe viva, una fe que produce obras. Es una fe que produce obras. Eso es lo que los cristianos enseñamos. Ahora, de hecho, si hablamos con respecto a lo que es la Iglesia Católica Romana, si nosotros estudiamos lo que verdaderamente el romanismo enseña, no simplemente, ellos dicen, ¿no?, que uno es justificado por fe más obras, muchos católicos, pero el detalle está que si ellos verdaderamente estudiaran lo que su iglesia enseña, para el romanismo no simplemente es suficiente tener fe y hacer obras para ser justificado, sino que según la teología católica romana,
la justificación no es un acto legal, sino que es un proceso que involucra obras sacramentales. O sea, no es suficiente que una persona tenga fe y ayude a los necesitados, que sería fe más obras, ¿no? Sino que ellos necesitan, por ejemplo, recurrir al sacramento de la confesión auricular si cometen un pecado mortal. O sea, por mucho que alguien tenga fe en Cristo y haya hecho obras de misericordia en su vida, si no ha recibido un bautismo válido dentro de su iglesia, su salvación corre peligro, según la teología católica romana. Por mucho que un católico haya abundado en ayudar a los más necesitados, si murió en un pecado mortal, incluso para la Iglesia Católica Romana, por los católicos, no, faltar a misa un domingo prácticamente es un pecado mortal, sería prácticamente condenado al infierno. Entonces, vemos que no solamente, si cuando estudiamos la teología católica romana, no solamente que es fe más obra, sino que necesitan ellos, ¿qué cosa? Un proceso, o tienen que involucrar muchas obras sacramentales. Y ese es el meollo del asunto aquí, que de la vez muchos católicos desconocen su doctrina y piensan que solamente se enfoca fe más obras. No, ellos tienen que cumplir mucho más cosas para que verdaderamente por ahí, en sus vanos intentos, intenten lograr la salvación, lo cual es un concepto completamente antibíblico y algo que contradice completamente las Sagradas Escrituras. Y en esta parte yo quiero tocar un pasaje bíblico que es tocado por Santiago capítulo 2, porque supuestamente ahí está la justificación por la fe y por las obras. No, completamente equivocado. Y vamos a ver, según el contexto, vamos a ver qué es lo que está diciéndonos Santiago en este pasaje. Dice la Escritura, versículo 14 de Santiago capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y ahí está la clave. ¿De qué aprovecha si alguno dice? No está diciendo de qué aprovecha si alguno tiene fe. No dice eso la Escritura. Lo que la Biblia dice es, ¿de qué aprovechará si alguno dice de la boca para afuera que tiene fe y no tiene obras? O sea, si alguien dice que tiene fe, ¿cómo lo puede evidenciar? Pues por sus obras. Y no que las obras lo justifican, sino que él va a comprobar que tiene la fe verdadera cuando verdaderamente se muestren los frutos exteriores de esa fe interna que él tiene. Y por eso la Biblia dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y los cristianos estamos de acuerdo. Amigos católicos, los cristianos estamos de acuerdo. Que no te enseñen en tu parroquia o en tu iglesia que los cristianos contradecimos este pasaje. No, completamente falso. Los cristianos estamos de acuerdo con este pasaje de Santiago, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Estamos completamente de acuerdo. Pero hay que entender lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Santiago. No es como en tu iglesia te enseñaron, es como la Biblia lo enseña. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Santiago? Primeramente hay que entender el contexto. ¿A qué iglesia le está escribiendo Santiago? Y Santiago le estaba escribiendo a una iglesia que prácticamente hacía distinción de personas. Prácticamente era una iglesia que, según el contexto histórico, no ayudaba al necesitado. Por eso es que Santiago les escribe esto. Porque cuando tú lees el mismo capítulo, desde el versículo 1 te vas a dar cuenta a qué iglesia le está escribiendo Santiago. Dice el versículo 1 de Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La iglesia a la cual está escribiendo a Santiago caía en la acepción de personas. Por eso es que Santiago escribe esta carta.